En 1978, en un pequeño pueblo del centro de México, había un hombre al que todos escuchaban cuando hablaba. No porque gritara, no porque intimidara, sino porque cuando abría la boca, nadie se atrevía a interrumpirlo. No necesitaba explicar sus decisiones. No necesitaba justificar sus palabras. Su presencia bastaba. 30 años después, ese mismo hombre se encontró en una mesa familiar, hablando, y nadie levantó la mirada del celular. No fue una humillación directa, fue peor. Fue indiferencia. Él siguió hablando. Aclaró, explicó, justificó. Y en ese momento, sin saberlo, perdió algo que tardó décadas en construir. Después de los 50, el respeto no se pierde con un golpe. Se pierde cuando empiezas a explicarte demasiado. Hoy vas a entender algo que casi nadie explica con honestidad. Mientras más justificas quién eres, menos te respetan. Mientras más explicas, menos peso tienes. Y después de los 50, este efecto se acelera. Esto no es motivación. Y si entiendes esto hoy, todavía puedes recuperar algo que muchos pierden para siempre: la presencia. En México nos enseñaron a aguantar, a no incomodar, a no ser problemáticos. Mejor explícate, mejor aclara, mejor cede. Eso crea personas educadas, pero también crea personas que se diluyen con los años. Cuando eres joven, explicar te protege. Cuando eres mayor, explicar te expone. Porque el respeto no se mantiene con bondad eterna, se mantiene con límites claros. Y el hombre o la mujer que siente la necesidad constante de justificarse está comunicando algo peligroso sin decirlo. Si no te convenzo, no valgo. El cerebro humano no respeta eso, lo tolera y luego lo ignora. Piénsalo bien. ¿Quién te imponía más respeto en tu vida? ¿El que hablaba mucho o el que hablaba poco y no se explicaba? El cerebro social funciona por jerarquías invisibles. No jerarquías de dinero o títulos, jerarquías de seguridad interna. Cuando alguien se explica demasiado, el cerebro del otro asume duda interna, miedo al rechazo, necesidad de aprobación. No importa si eso es cierto o no. La percepción manda. Y después de los 50, la percepción pesa más que la intención. Antes decías no, sin temblar. Antes decidías sin justificarte. Con los años, empezaste a suavizar, negociar, a evitar conflicto. No porque seas débil, sino porque estás cansado. Pero la autoridad no desaparece de golpe. Se filtra, gota por gota, explicación por explicación, hasta que un día te das cuenta de algo incómodo. Ya nadie te consulta. Nadie te quitó el respeto. Lo fuiste entregando para no incomodar. Hay algo que nadie te advierte cuando cruzas los 50. No es la vejez, no es el cuerpo, no es la memoria. Es el cambio en cómo el mundo mide tu energía. Antes, la gente asumía que estabas en ascenso. Ahora, asumen que estás en descenso. No porque lo hayas dicho, sino porque así funciona la mente colectiva. Y en ese contexto, cada gesto tuyo comunica algo. Cada palabra, cada silencio, cada explicación innecesaria. Aquí entra uno de los errores más costosos: llenar el silencio por miedo a parecer incómodo. El silencio para la mayoría es ansiedad. Para quien entiende la psicología del poder, el silencio es terreno fértil. El que soporta el silencio sin moverse demuestra dominio interno. El que lo rompe apresuradamente muestra urgencia. Y la urgencia es una de las señales más claras de bajo estatus psicológico. En reuniones familiares, laborales o sociales, el patrón es siempre el mismo. Alguien habla demasiado, se adelanta, explica, aclara. Y otro, que dice menos, se vuelve el eje invisible de la conversación. No porque tenga más razón, sino porque su energía no se dispersa. El silencio concentra. Las palabras mal usadas diluyen. Después de los 50, el silencio bien colocado vale más que cualquier discurso, porque demuestra que no estás compitiendo por atención, y el que no compite por atención suele tenerla. No es magia, es psicología básica. El cerebro humano sigue lo que parece estable, no lo que se agita. Pero aquí está la trampa. Cuando pasas muchos años explicándote, el silencio empieza a darte miedo. Sientes que si no aclaras, te malinterpretan, que si no justificas, te juzgan, que si no hablas, desapareces, y entonces hablas de más.
Y en ese intento de no desaparecer, te vuelves transparente. El silencio no te borra. La sobreexplicación sí. Los hombres y mujeres más respetados no son los más elocuentes, son los más contenidos, los que saben cuándo hablar y, sobre todo, cuándo no. El silencio crea expectativa, y la expectativa es una forma de poder psicológico, porque obliga al otro a proyectar, a llenar el vacío con su propia mente. Y cuando alguien proyecta sobre ti, ya estás dentro de su cabeza. La mayoría de las personas no controla su energía, la desperdicia. Habla para sentirse segura, explica para calmar su ansiedad, justifica para evitar rechazo. Pero la autoridad real no nace de la calma externa, nace de la calma interna. Y esa calma se siente. Cuando alguien te ve tranquilo sin explicar, su mente entra en alerta. No de peligro, sino de curiosidad. ¿Qué sabe? ¿Qué ve? ¿Por qué no se defiende? Esa pregunta interna es el inicio del respeto. Porque el respeto empieza cuando el otro no puede leerte del todo. Aquí es donde entra una verdad incómoda. La transparencia total es una ilusión moderna que debilita. En relaciones de poder, mostrar todo no construye confianza, construye previsibilidad. Y lo previsible pierde impacto. No se trata de mentir, se trata de editar, de elegir qué mostrar y qué reservar. Eso no es manipulación, es inteligencia emocional avanzada. El error silencioso que muchos cometen después de los 50 es confundir honestidad con exposición total. Empiezan a contar de más, a explicar su historia, sus heridas, sus miedos, sus razones, y sin darse cuenta, entregan el mapa completo de su interior. El otro ya sabe dónde tocar, dónde empujar, dónde ignorar. El misterio no es ocultar, es dosificar. Y dosificar es poder. Ahora entra otro principio brutal. La disponibilidad excesiva destruye el valor percibido. No porque seas malo por estar disponible, sino porque el cerebro humano asocia lo fácil con lo reemplazable. Lo que siempre está, siempre puede esperar. Lo que cuesta, se cuida. Después de los 50, muchas personas se vuelven demasiado accesibles. Contestan todo, están siempre, se adaptan. No porque quieran ser usados, sino porque temen quedarse solos. Y ese miedo se huele, no con la nariz, con el instinto social. Y cuando alguien detecta que temes perder su presencia, la balanza se inclina. El respeto no se sostiene cuando necesitas, se sostiene cuando eliges. Esto aplica en familia, pareja, trabajo, amistades. El que siempre está, el que siempre dice sí, el que siempre acomoda su agenda, termina siendo tratado como recurso, no como referencia. No porque los demás sean malos, sino porque el sistema social premia lo escaso. La psicología oscura no juzga, describe. Cuando alguien siente que puede acceder a ti sin costo, sin espera, sin límite, inconscientemente te baja de categoría. No porque no te quiera, sino porque no te necesita esforzarse para tenerte. Y el esfuerzo crea valor. Siempre. Aquí muchos se confunden y creen que poner límites es volverse frío o cruel. Número. Poner límites es comunicar que tu tiempo, tu energía y tu atención tienen peso. Y lo que tiene peso se respeta. Después de los 50, tu mayor activo no es el dinero ni la experiencia, es tu atención. Porque es finita, porque no vuelve, porque no se repone. Y cuando empiezas a tratarla como algo valioso, los demás también lo hacen. Pero hay un nivel más profundo, uno que casi nadie toca porque duele. La pérdida de respeto externo casi siempre empieza con una traición interna. Cada vez que dijiste sí queriendo decir no, cada vez que te quedaste donde ya no eras respetado, cada vez que explicaste algo que no necesitaba explicación, cada vez que te encogiste para no incomodar. Eso dejó una marca, no en los demás, en ti. Y el cuerpo recuerda, la voz recuerda, la mirada recuerda. Por eso muchas técnicas fallan, porque intentan corregir la superficie sin sanar la raíz. Puedes aprender a callar, a poner límites, a hablar menos, pero si por dentro sigues sintiendo culpa por existir, tu energía lo traiciona todo. La autoridad real nace cuando dejas de negociar con tu propio valor. Hay un momento, después de cierta edad, donde la vida te hace una pregunta silenciosa. ¿Vas a seguir pidiendo permiso o vas a ocupar tu lugar? No es una pregunta externa. Nadie te la hace.
Te la hace el espejo, te la hace el cansancio, te la hace esa sensación de que algo no encaja. Y aquí viene la parte más dura. Nadie va a devolverte el respeto. No porque no quieran, sino porque eso no se devuelve. Se reconfigura. Cambia cuando tú cambias, cuando tu postura interna se alinea, cuando dejas de actuar desde la necesidad y empiezas a actuar desde la elección. El que elige no ruega, no explica de más, no se justifica, no persigue, y esa energía es magnética, no por magia, por coherencia. Esto no se trata de volverte duro, se trata de volverte entero, de dejar de fragmentarte para agradar, de hablar cuando hay algo que decir y callar cuando el silencio pesa más, de retirarte de lugares donde tienes que explicarte para ser aceptado. Después de los 50, la vida no te pide más esfuerzo, te pide más verdad, y la verdad suele ser incómoda, porque implica aceptar que muchas veces fuiste tú quien enseñó al mundo a tratarte como te trata. Pero esa es también la buena noticia, porque lo que se aprende, se puede desaprender, y lo que se comunicó mal, se puede corregir, no con discursos, con acciones, con silencios, con límites sostenidos. Hay una verdad que casi nadie se atreve a decirle a una persona después de los 50 porque rompe una fantasía cómoda. La mayoría de los conflictos que hoy vives no empezaron afuera, empezaron adentro. Empezaron el día que decidiste adaptarte demasiado, el día que confundiste madurez con resignación, el día que pensaste que para conservar la paz había que perder presencia. La psicología humana es brutalmente honesta, aunque socialmente hipócrita. Las personas dicen valorar la empatía, la comprensión, la flexibilidad, pero reaccionan con respeto ante la firmeza, no porque sean malas, sino porque el cerebro primitivo sigue patrones claros. Sigue lo estable, lo coherente, lo que no duda de sí mismo. Después de los 50, el mayor error no es cambiar para abajo, ajustarte para no molestar, reducirte para no incomodar, suavizar tu voz para no parecer duro. Ese ajuste constante va erosionando algo interno, no de golpe, lentamente, como agua cayendo sobre piedra. Un día te despiertas y no sabes exactamente en qué momento dejaste de ser referencia. Solo sabes que ya no te preguntan, que ya no esperan, que deciden sin ti. Y eso duele más que cualquier insulto directo, porque es invisible. No puedes reclamar algo que nadie admite estar haciendo. Aquí aparece la mentira más peligrosa. Es normal, es la edad. No, no es la edad. Es la señal que llevas años enviando. La edad solo amplifica lo que ya eras. Si eras firme, te vuelves más firme. Si eras complaciente, te vuelves prescindible. El respeto no se pierde porque envejeces. Se pierde porque te vuelves predecible. Porque tus reacciones ya no sorprenden. Porque siempre respondes igual. Porque siempre cedes. Porque siempre explicas. Porque siempre estás. La psicología oscura no se trata de dominar a otros. Se trata de dejar de sabotearte, de entender cómo funcionas dentro del sistema social y dejar de actuar contra tu propio interés. Hay personas que nunca levantan la voz y aún así, nadie se atreve a cruzar ciertos límites con ellas. No es casualidad, es congruencia acumulada, es historial interno, es reputación energética. No se construye en un día, pero se destruye rápido cuando empiezas a tolerar lo que antes no tolerabas. Cada concesión injustificada es un mensaje. Cada silencio cobarde es un mensaje. Cada risa nerviosa para evitar conflicto es un mensaje. Y el sistema social aprende. No por maldad, por repetición. Después de los 50, ya no puedes permitirte actuar desde el miedo al rechazo, porque el rechazo ya existe cuando te diluyes. La aceptación que compras sacrificando tu postura no es aceptación, es tolerancia temporal. Y la tolerancia no genera respeto. Aquí entra el punto más incómodo de todos. Muchas personas prefieren ser necesarias que respetadas, porque ser necesarias alimenta el ego. Te buscan, te llaman, te piden, pero no te siguen, no te consideran, no te escuchan cuando importa, solo te usan cuando conviene. El respeto, en cambio, es más solitario. No siempre te aplauden, no siempre te buscan, pero cuando hablas, se detienen. Cuando te retiras, se nota. Cuando dices no, se ajustan. Después de los 50, tienes que elegir qué tipo de presencia quieres ser.
el recurso siempre disponible o la referencia silenciosa. No puedes ser ambas. Y aquí aparece el miedo más profundo. Si dejo de estar, me olvidan. Tal vez sí. Y eso también es información. Porque quien solo te valora por tu disponibilidad, no te valora por quién eres. Te valora por lo que resuelves. La psicología madura entiende esto sin resentimiento. No odia, no reclama. Ajusta, reordena, reposiciona. El respeto real empieza el día que dejas de explicar por qué cambiaste. Simplemente cambias y sostienes. Al principio incomoda, porque rompes el patrón, porque el sistema intenta llevarte de vuelta a tu rol anterior. Te presionan, te cuestionan, te dicen que ya no eres el mismo. Y tienen razón, ya no lo eres. Y eso es exactamente lo que tenía que pasar. El que mantiene su postura sin justificar atraviesa la tormenta inicial. El que cede vuelve al punto cero. El respeto no se negocia, se demuestra con constancia. Aquí es donde muchos fallan. Quieren resultados rápidos. Quieren que el entorno cambie de inmediato. No funciona así. Primero cambias tú. Luego el entorno resiste. Después se ajusta. Y finalmente se reordena. Ese proceso duele. Pero es el precio de recuperar presencia. Después de los 50, la vida ya no te pide agradar. Te pide coherencia. Que lo que piensas, dices y haces esté alineado. Que no sonrías cuando estás molesto. Que no expliques cuando no es necesario. Que no permanezcas donde te minimizan. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Por eso hay cansancio. Por eso hay fastidio. Por eso hay irritabilidad. No es edad. Es desgaste de traicionarte. La autoridad verdadera no se impone. Emerge. Cuando dejas de pedir permiso para existir. Cuando te paras firme sin agresión. Cuando no atacas, pero tampoco retrocedes. Aquí está la clave final. El respeto no es algo que el otro te da. Es algo que el otro siente cuando percibe que tú ya no te abandonas. Esa percepción no se puede fingir. Se transmite o no. Después de los 50, ya no estás en etapa de construir personaje. Estás en etapa de quitar capas falsas, de volver a lo esencial, de hablar menos y significar más, de reducir el ruido interno. No necesitas convencer a nadie. Necesitas dejar de convencerte de que debes encajar. El día que sueltas esa idea, algo cambia en tu postura, en tu mirada, en tu voz. Y el entorno responde, no porque lo planees, porque lo percibe. Este no es un camino para todos. Muchos prefieren la comodidad de seguir igual. Pero si esto te resonó, no es casualidad. Es porque algo en ti ya está cansado de explicarse. Y aquí cierro con la verdad más simple y más difícil. El respeto que no te das, nadie te lo va a dar. El lugar que no ocupas, alguien más lo toma. Y el silencio que no sabes sostener, te expone. A partir de aquí, no necesitas más información. Necesitas decisión, no ruido, no discursos, no promesas, presencia. Si llegaste hasta aquí, no fue por entretenimiento. Fue porque algo dentro de ti ya empezó a despertarse. Y eso a esta edad no es común. Es una oportunidad.